Buenas noches. En este análisis avanzado sobre el diseño, economía de sistemas de destilación, como ingenieros químicos sabemos que separar mezclas no es solo un diseño termodinámico, sino fundamentalmente un problema de optimización económica. Hoy voy a responder las preguntas y justificar las decisiones de diseño críticas que definen si una planta es rentable o si por el contrario se convierte en un fracaso financiero. Comenzamos con el análisis de los compromisos operativos. Compromiso, costo versus energía. Pasando a la primera pregunta, evaluamos el clásico compromiso entre el costo del capital CAPEX y el de energía OPEX. Cuando superamos la razón de reflujo óptimo del ROP, aquí he seleccionado la respuesta B, que es el diámetro de cargas térmicas aumentan elevando inversión y costo operativa. ¿Por qué? Como saben, muchos asumen erróneamente que aumentar el reflujo siempre es favorable porque reduce el número de etapas. Sin embargo, termodinámicamente hablando, al incrementar el reflujo más allá del óptimo, estamos forzando un tráfico masivo de líquido y vapor interno. Esto nos puede llevar a un sobredimensionamiento hidráulico, lo que nos obliga a que el diámetro de la torre aumentar el diámetro de la torre para evitar el fenómeno de inundación, flooding, conocido como flooding, y dispara las cargas térmicas tanto como el revidor como el condensador. En resumen, gastamos más en acero y gastamos mucho en vapor y agua de enfriamiento. Ahora, en la síntesis de secuencias en un método de vapores marginales nos plantea por qué el flujo de vapor es la variable de decisión. Y la respuesta correcta es la B. Determina el diámetro de la torre y las áreas de transferencia de calor. Aquí hay que entender que el vapor es el combustible de nuestra columna o el motor. Y el flujo de vapor determina el área transversal requerida y es el indicador directo de la energía que estamos inyectando en el revidor y retirando en el condensador. Si nosotros minimizamos lo que es el flujo de vapor de nuestra columna, o sea, el global en un tren de destilación, estamos minimizando simultáneamente el tamaño de los equipos y esto y la factura energética. Es la variable proxy perfecta para los costos totales. Ahora, heurísticas de secuencia. Aquí hay un conflicto entre separar abundante primero y secuencia directa. Apliquemos la secuencia directa o retiramos el más abundante primero. Aquí he seleccionado la respuesta A. La secuencia directa procesaría el componente abundante en varias columnas subiendo el costo. Si nosotros ignoramos la abundancia y aplicamos una secuencia directa a ciegas, estamos cometiendo un error de arrastre másico. Si el componente C, digamos, que representa una mezcla del 40% de la mezcla y lo dejamos para el final, ese enorme volumen ocupará una capacidad hidráulica y consumirá energía de calentamiento y enfriamiento en todas las columnas previas. Retirar el componente más abundante primero reduce la masa que procesa el resto del tren encogiendo radicalmente lo que es el CAPEX, que es, como se había hablado, el CAPEX, el costo de capital y lo que es el OPEX, el costo de energía de los equipos. Ahora, en la siguiente, importancia del índice SETSI. El diseño no ocurre en un vacío temporal. Al usar la función de costo operativo anual y el uso del índice SETSI es obligatorio. Le he seleccionado lo que es la respuesta B. Ajusta el peso del capital inicialmente frente a los costos de servicio. Y como justificación, nosotros, como sabemos, los ingenieros no solo calculamos kilocalorías, nosotros calculamos rentabilidad. El SEXI nos permite normalizar y actualizar los costos de los equipos de acero frente a los costos de servicios de energía. La inflación no afecta al acero y al gas natural al mismo ritmo. Sin este índice, nuestra optimización del costo anual equivalente estaría sesgada y la razón de reflujo óptima calculada sería económicamente falsa. Pasando a la siguiente pregunta, métodos Hook versus rigurosos. Al comparar los métodos cortos que hemos conocido a lo largo de la carrera, que es Fancy, Underworld y GitLab, con simulaciones rigurosas como el Red Flag en mezclas no ideales, el mayor riesgo económico es la opción A. El FUC asume la volatilidad constante, su- subestimando reflujos y etapas. El método FUC
asume una volatilidad relativa constante. En la vida real, esas mezclas polares o en la formación de acetropos, los coeficientes de actividad cambian drásticamente de plato a plato. Si diseñamos con Fuga en estos casos el cálculo subestimará el reflujo mínimo. Construiremos una torre que, en el arranque, será físicamente incapaz de alcanzar las purezas deseadas, resultando en pérdidas millonarias o diseños de recostos. Ahora vamos a la parte 2: ensayos técnicos, integración y optimización avanzada. Ahora sí, adentrándonos en la interpretación de estos conceptos, hablamos de termodinámica y la energía. Como mencioné, el paquete termodinámico lo es todo. Seleccionar role, necesitamos NTRL, invalida cualquier optimización económica. Optimización térmica. ¿Qué pasa cuando integramos térmicamente la columna? Si la columna está aislada, nosotros buscamos su flujo mínimo RR óptimo local. Sin embargo, si usamos el calor del condensador para nosotros calentar otra unidad, el costo de energía se subsidia. El compromiso económico cambia a escala, ya no optimizamos una torre, sino optimizamos lo que es una red de intercambio de calor conocido como GEN. El reflujo óptimo se desplazará, permitiendo operar con mayor vapor interno si ese calor residual tiene alto valor en otra parte de la planta. En esta parte, internos y seguridad. Respecto a los internos de la columna, la selección entre platos y empaques define la viabilidad operativa. Los empaques estructurados son hiperactivos en destilación al vacío. Su bajísima caída de presión por etapas teóricamente proviene de tener que elevar la temperatura del fondo. Nosotros así evita la degradación térmica del producto. Los platos, por su parte, estos dominan en torres de gran diámetro o sistemas de ensuciamiento conocidos como fouling debido a su robustez y fácil mantenimiento. En cuanto a la seguridad y el potencial económico, la heurística de separar primero los componentes corrosivos es una estrategia de protección de activos. Si procesamos que es un ácido en todo el tren, necesitamos aleaciones exóticas como titanio en todas las torres. Al sacarlo en la primera columna, concentramos el gasto del CAPEX en un solo equipo de alta metalurgia, permitiendo que el resto de la planta opere con acero al carbono estándar, maximizando así el potencial económico del proyecto. Importancia de los parámetros BIT. Eh, hab- Aquí hablamos de los equilibrios líquido-vapor y los parámetros de intersección binaria bits. El simulador es solo una calculadora avanzada. Si carece de bits experimentales, asumirá ideales. Esto distorsiona la predicción de los coeficientes de actividad y por ende la curva completa del COA. Si no tenemos los datos de equilibrio líquido-vapor del laboratorio, una recomendación como nosotros como diseñadores es recurrir a métodos predictivos de contribución de grupos como UNIFAC para la estimación preliminar, pero siempre aplicando un diseño conservador. Para un proyecto a escala industrial, la única decisión responsable es invertir en pruebas del laboratorio para obtener los bits reales. El costo de una prueba de laboratorio es infi- infinitesimal comparando con el costo de una planta que no funciona. En conclusión, el diseño de sistemas de separación no es solo un ejercicio de aplicar ecuaciones a ciegas, sino es entender cómo la hidrodinámica, la termodinámica a mezclas no ideales y la inflación económica dictan la rentabilidad real de una empresa. Muchas gracias por su atención.